cada jueves y poder reunirnos para compartir la enseñanza y el estudio, la lectura de este día. Pues yo creo que es importante que todos nosotros, cuanto más podamos hacerlo, lo más frecuentemente que podamos, nos acerquemos no solamente a las reuniones de la iglesia de cada fecha o cada día que lo podamos hacer, sino por sobre todas las cosas tener un tiempo personal, particular con Dios. Y creo que una de las formas a través de las cuales nos podemos acercar a Dios definitivamente siempre va a ser aprender de su palabra. Hay algo que entre todo lo que hablemos va a sonar en nuestra mente y en nuestro corazón, y el propósito principal es que pues haya una transformación en nuestra vida, y esa es la razón por la que estamos acá. La transformación, el cambio, la metanoía, la metamorfosis, el teshuvá, todo eso que hemos platicado en su momento, el volver, el reaccionar, el volver en sí, todo ese tipo de reacciones y actitudes definitivamente no las provoca un ser humano. Las tiene que provocar Dios a través de su espíritu en la vida de cada quien, dependiendo también obviamente de la disposición. Pero les estaba diciendo todo esto precisamente porque es importante que todos nosotros entendamos el valor que tiene la escritura, el valor que tiene la enseñanza y el valor que tiene el aprender, y que todos lo podamos anhelar, y que cuanto más, como les repito, podamos hacer esto y tener un acercamiento con la palabra de Dios, pues lo podamos hacer y sea parte de nuestra vida pues cotidiana. Y quiero orar para iniciar en este día, y luego vamos a terminar ahora sí el capítulo 8 de Romanos, y pues darle continuidad a lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque nos das la oportunidad de estar acá, la oportunidad también de la vida y la oportunidad, Señor, de poder hacer todo en nuestra vida cotidiana, y nos has permitido precisamente, Señor, el que nosotros podamos tener todo lo que tenemos y vivir como vivimos, Señor. Hoy podemos repetir aquello que decía David, tu siervo, que dicen las escrituras, cuando dice: yo me acosté, dormí y desperté, y el Señor me sustentaba. Yo creo que tú nos has cuidado en todo momento, y creo que tú has sido fiel a tu palabra y a tu promesa, y por esa razón, Señor, hoy te damos a ti las gracias y la gloria, porque solo tú lo mereces. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a que esto que estamos hablando el día de hoy nos sirva a todos, Dios, y nos haga meditar y reflexionar, y podamos recibir de ti, Señor, esa transformación que tanto necesitamos. Gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a leer hoy, y voy a venir desde el versículo 33 del capítulo 8, aunque ya hemos leído obviamente todo esto, pero es importante que nosotros eh, lo sigamos pues reflexionando, aunque en este momento pues vengo desde el verso 33 y vamos a finalizar como les decía. Verso 33 dice: ¿quién pues se atrevería a acusar a aquellos a quienes Dios ha escogido por amor para que sean suyos? Dios mismo es el juez que ha dictado su veredicto final sobre ellos, y el veredicto es no culpable. La referencia que hay acá es de Isaías 58, ¿verdad? En donde Dios de alguna manera pues está declarando que su pueblo, que sus hijos son inocentes, pero creo que esto no lo podríamos tomar tan a la ligera, o no podríamos simplemente venir y decir que esto ya pues Dios lo hizo, porque aquí fíjense ustedes que entramos en zonas de controversia bastante profundas e importantes, en donde, por ejemplo, hay muchas personas que pueden llegar a criticar o pueden llegar a juzgar, emitir algún tipo de juicio en cuanto a este punto, porque puede que alguien leyendo este pasaje de las escrituras venga y diga: bueno, no importa todo lo que yo hice, no importa si estafé, no importa si robé, no importa si debí, no importa si me aproveché de alguna situación, no importa si todo lo que yo he obtenido lo he obtenido a base de mentiras o engaños, o de hacerle daño a otras personas. Y como pues ahora dice la Biblia que como yo ahora me convertí al Señor, la Biblia dice que yo pues me declaro, según Dios, no culpable, porque mi juez, que es Dios, pues ya me perdonó porque me ha escogido con su amor, y como soy de él, entonces como él mismo es mi juez, entonces ahorita su veredicto sobre mí es que yo soy una persona inocente.
Pero el problema de esto, como les decía, es que no lo podemos tomar tan a la ligera ni solamente decirlo así, porque, insisto, esto de alguna manera puede usarse de una forma negativa en donde muchas personas en sus compromisos y en algunos aspectos que tienen que ver con cosas meramente pues de tener algunos saldos pendientes puedan incluso venir y decir eso ya no importa y ya no vale y no lo voy a tener en cuenta porque al final pues Dios ya me perdona y bajo esa sombría pues simplemente volvernos indiferentes y hacer las cosas mal. En realidad no es esto, no significa esto. Yo creo que en este punto podemos utilizar la analogía tan bonita de aquel pasaje bíblico donde está Jesús visitando la casa de este recaudador de impuestos que se llamaba Saqueo, en donde la Biblia dice que Jesús les habló del Evangelio, ¿verdad? Se sentó a la mesa, comió con Saqueo y él lo recibió, le dio de comer y recibió a la gente que iba con él. Saqueo muy feliz de recibir al maestro en su casa, pero la Biblia dice que en algún punto vino Saqueo y reflexionó y dijo que lo que estaba escuchando de parte de Jesús era algo que estaba tocando su corazón y como resultado de ello, él mismo declara y dice que sí, que va a ofrendar, que va a devolver, dice, las cosas que él había obtenido, dice, y dice después que si a alguien le ha hecho daño, se lo devolverá cuadruplicado, dice en esa historia. Entonces lo que estoy tratando, bueno, y de hecho pasa eso, y viene Jesús, y cuando escucha lo que Saqueo dice, ¿verdad? Que él va a ofrendar, va a dar, y todo esto, dice la Biblia que Jesús, al ver la actitud de Saqueo, declara abiertamente diciendo, hoy ha venido el evangelio, a la salvación a esta casa. Fíjense ustedes que por eso les digo yo que no solo se trata de que alguien venga y diga, pido perdón y ya pido perdón y pues borrón y cuenta nueva, siendo que tal vez tiene, como les decía, pendientes situaciones que pueden ser hasta legales. Sí, y en ese punto, pues creo que Dios no pasa por alto ese tipo de situaciones que nosotros sí podríamos tener, quisiéramos de repente hasta tener por alto, sino que al final de cuentas, pues Dios que conoce nuestra vida sabe que tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Así que somos declarados no culpables para los requerimientos en cuanto a la salvación, pero somos declarados con la necesidad de venir a pagar al final de cuentas cada compromiso que tenemos desde la perspectiva del compromiso que Dios produce en nosotros al nosotros estar conscientes de lo que pues en lo que incurrimos en una vida pasada. Verso 34, vamos a leer en este momento. Es parte de lo que estamos como resumiendo, si lo puedo decir así. Aquí hay muchas cosas más que ver, porque obviamente el centro del concepto acá no es solamente que lo que hicimos ya se borró, sino que el centro es precisamente quién es el juez, quién nos salva y quién nos declara libres de la acusación sobre la condenación. Pero como repito e insisto, hay cosas que nosotros tenemos que tener claras en nuestra vida y si nosotros, insisto, tenemos, por ejemplo, una deuda económica o una deuda de amor o un compromiso, el compromiso que sea, nosotros necesitamos definitivamente que saldar eso con las personas, porque de ahí puede incluso entrar aquella situación, aquel problema en donde de repente hay algunas familias o algunas personas que son cercanas a nosotros, en donde nosotros, por ejemplo, hablamos del amor de Jesús y las personas siempre tienen algo que refutar al respecto cuando nosotros estamos hablando del amor de Dios, porque pues saben que hay alguna situación pendiente en esa área. Así que no culpables delante de Dios, pero sí comprometidos en nuestro entorno para poder tener todas las cuentas claras lo mejor posible. Verso 34. ¿Quién pues nos condenará? Pregunta el apóstol Pablo. Y vuelvo a lo mismo que le estaba mencionando hace un momento, que en este punto el apóstol Pablo está hablando definitivamente de la idea de la condenación, no hablando específicamente
o sea, está como diciendo, ¿quién va a venir a poner sobre nosotros una carga de, de, de destrucción o de juicio? Y entonces dice acá, ciertamente no Jesús. Jesús no nos va a condenar. Jesús el ungido. Hace pocos días que hemos estado platicando en la iglesia acerca del sacrificio, les he estado explicando por qué Jesús se llama Cristo, porque Yeshua, que es el nombre original en hebreo, es mencionado como Yeshua el Mesías, que básicamente son la misma expresión, pero en idiomas distintos. Y aquí me llama la atención porque dice, ¿quién pues condenará? Y el apóstol Pablo usa la figura de Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, como para decir, él no, porque él ya, o sea, cuando menciona esto Pablo acá, lo que está diciendo es el oficio que Jesús tenía, que era salvarnos a través de un sacrificio. Él, precisamente por esa salvación de sacrificio, no nos puede condenar, porque su sacrificio lo que produce en nosotros es el efecto contrario de la condenación, que es salvar nuestra alma toda vez nosotros reconozcamos nuestros errores y pidamos perdón por lo que hicimos, por las cosas que hicimos que delante de Dios no estuvieron bien. Luego dice, porque Él dio su vida. De hecho, aquí lo explica el apóstol Pablo como de una forma más abierta y más clara, cuando dice, porque Él dio su vida por nosotros. Y más aún venció a la muerte. Y ahora ha resucitado. Acá, de alguna forma, pues el apóstol Pablo, insisto, está como detallando todo esto en esta versión que es la TPT. Pues tenemos también otras versiones a la mano por ahí que ustedes pueden revisar, pero aquí, de hecho, el apóstol Pablo está como describiendo cómo Jesús vino en este mundo dando su vida, luego venció a la muerte y luego hace la obra más extraordinaria, que es resurgir de en medio de la muerte, y luego ser exaltado, llevado a la gloria y sentado a la diestra del Padre. Aquí pasa algo bien, bien interesante, porque unos días atrás y versículos atrás estábamos revisando aquella parte donde nos habla de la predestinación, donde nos habla del, perdón, del preconocimiento, de la predestinación, preordenamiento, y luego nos habla del llamado, nos habla de la justificación para caer en la idea gloriosa de ser glorificados, valga la redundancia. Y les digo esto que se parece un poco, porque Jesús, de hecho, de alguna forma pasó por un proceso, con la diferencia, obviamente, que Jesús no era un pecador ni tenía nada de impurezas en su vida. Pero aquí dice, Él dio su vida, venció la muerte, resucitó y fue exaltado para ser sentado a la diestra del Dios Padre. Y entonces dice, ¿cómo podría condenarnos si continuamente intercede por nuestro triunfo? Y aquí pasa algo bien interesante, porque también versículos atrás, creo que en el verso 18, 26 y 27, nos habla el apóstol Pablo acerca de la forma en que el Espíritu va buscando constantemente la relación que hay entre nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios y las cosas que no estamos haciendo, por así decirlo, bien totalmente. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que reconocer que nos están costando, y que esas cosas que nos están costando, y a veces hasta cosas que estamos orando, ¿verdad? Las estamos pidiendo mal, dice la misma Biblia. Y entonces, al pedirlas mal, el Espíritu Santo intercepta esa oración para darle la forma correcta delante del Padre. Pero les decía esto porque el Espíritu intercede, y también en este momento nos mencionan que Cristo está continuamente intercediendo por nosotros. En esta versión dice, intercede por nuestro triunfo. Y esto también está descrito, si no mal recuerdo, en el libro de Hebreos, en donde dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, vive eternamente para interceder. Quiero leerles acá un comentario bíblico que encontré y que me parece interesante para este momento del tema que estamos tratando hoy. No solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, eso es lo que les mencionaba, sino también Jesucristo. Dos intercesores divinos interceden por ti cada día. 2/3 de la Trinidad participan activamente en la intercesión por nosotros. Esto se ejemplifica en el episodio de Moisés intercediendo en la montaña por la victoria de Israel, con una mano sostenida en alto por Aarón, el sumo sacerdote, figura de Jesús, nuestro sumo sacerdote, y Ur o luz
metáfora del Espíritu Santo quien intercede con iluminación divina por nuestro bien. Y la referencia está precisamente en Éxodo 17, del 9 al 13, y la referencia de lo que yo le mencionaba hace un momento está en Hebreos 7:25 y 9:24. Entonces, esto es de las cosas que yo creo son importantes que nosotros las tengamos en mente, porque Jesús, quien se sacrificó por nosotros, y como he mencionado algunas veces en las reuniones de la iglesia, pagó al final de cuentas el precio para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y tener esa nueva amistad con Él. Él mismo que pagó el precio en lugar, cuando vio nuestra condición depravada y nuestra condición negativa, en lugar de alejarse de nosotros, pagó el precio y sobre todas las cosas no nos condenó, no nos señaló ni nos condenó, sino que pagó el precio, insisto, y sobre esas cosas está sentado a la diestra del Padre. Después de subir de la cruz, está sentado a la diestra del Padre y todo el tiempo está viendo al Padre y le dice: Padre, ayúdalo. Padre, ten misericordia. Padre, no derrames tu ira. Padre, no detén un momento tu ira. Como dice, hay un salmo que dice: en tiempo de ira, acuérdate de la misericordia. Creo que es importantísimo que todos nosotros podamos a agradecer eso y reconocer el increíble amor que tiene Jesús por nosotros, porque teniendo toda la autoridad de Dios para poder señalar, no señala. Y Dios siendo el juez, ¿verdad? Siendo el catacrino, se dice en cuanto a, perdón, teniendo la libertad de hacer una acción de catacrino sobre nosotros, que es la palabra que se utiliza regularmente para hablar de condenación, porque es es una palabra compuesta que básicamente significa la palabra cata, es decir, va algo contra de nosotros, y crinos es juicio, ¿sí? Cuando dice catacrino nos está diciendo que ya tiene un veredicto, y el veredicto no necesariamente es amigable a favor de nosotros. Teniendo todos esos argumentos, el Padre y Jesús, en lugar de acusarnos, lo que hace es perdonarnos, extender sus brazos, y encima del perdón, todavía cada vez que nosotros incurrimos en algún error, él, Jesús está pidiendo por nosotros. Verso 35 dice: esto es extraordinario, ¿quién podrá separarnos del amor infinito del ungido de Dios? Y acá pasa algo bien bonito. Hay en la versión Reina Valera, que es quizá la más aceptada y la más utilizada, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Aquí tenemos esta versión, y también ustedes tienen a su alcance una versión que dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Que tiene una cosa bien interesante, porque acá en esa versión habla de algo, y en otras versiones habla de quién, de alguien, ¿sí? Y alguien dirá: pues, ¿cuál es la verdad o cuál es la aceptable? Pues ambas, porque el concepto que se utiliza acá es un concepto que puede referirse a circunstancias o puede referirse a personas. Y está diciendo ni circunstancias ni personas, porque más adelante de alguna manera ya viene el apóstol Pablo y sigue describiendo ciertas circunstancias y ciertas personas o ciertos entes a quienes podríamos afrontar, de los cuales deberíamos salir bien librados toda vez estemos con Jesús de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces dice: ¿quién podrá separarnos del amor infinito del ungido de Dios? Y fíjense ustedes que yo recuerdo que hace muchos años, cuando era niño y cuando estábamos en nuestros primeros años, pues nosotros asistíamos a la iglesia, ¿verdad? Y me recuerdo que en algunas de esas famosas escuelitas de vacaciones nos enseñaron a mi hermano y el grupo de niños que estábamos en esa generación una canción muy bonita que de hecho estaba basada totalmente, casi todo estaba basado en esta parte de Romanos capítulo 8. Yo lo recuerdo, lo tengo muy claro y me lo sé hasta incluso de memoria, precisamente porque yo lo cantaba. Lo cantábamos con mi hermano, como le digo, y era algo que en algún punto de la vida nos tocaba el alma, nos tocaba el corazón, porque justamente era reflexionar con relación a: estamos unidos a Él porque Él quiso, estamos ligados a Él porque Él hizo cosas para ligarnos. Es lo que les estaba diciendo. La condenación, definitivamente, porque yo creo que eso es
una idea y un concepto del cual tendríamos que hablar largo y tendido, pero la condenación, si lo podemos resumir en algo, es decir, que nosotros antes estábamos separados del amor de Dios. Y lo dice Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no pueden estar cerca de la gloria de Dios. Y ese creo yo que ha sido uno de los versículos, si nosotros lo analizamos, de los más tristes que hay. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó del amor de Dios. Pero resulta que Jesús, después de venir al mundo y darse y ver lo que pasaba con nosotros, lo que hacíamos nosotros, tuvo compasión y al tener compasión de nosotros, unió esa brecha, unió esa brecha que había en nosotros, que hizo que nosotros tuviéramos pasáramos por esas situaciones que ahora podemos pues acercarnos y podemos, como dice la Biblia, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ese acercamiento lo provocó precisamente el inocente, el Cristo, ¿sí? Entonces esto es algo sumamente impresionante. ¿Por qué? Porque si Él nos acercó y Él nos tiene ligados a Él, entonces hay una garantía de que nadie nos puede separar. Si nos hubiera unido los hombres, por eso creo yo que tenemos que analizar también la razón y el por qué nosotros vamos a una iglesia, buscamos de Dios y tenemos todo esto del contexto cristiano, digámoslo así, porque puede que tengamos todo tipo de motivaciones. Puede ser que nuestra motivación en ir a la iglesia y estar en una congregación sea tal vez buscar a alguien que nos pueda apoyar en alguna situación, y hasta cierto punto está bien y es válido. Puede ser que hay alguien que nos apoye con dinero, alguien que nos ayude con algún recurso, alguien que nos ayude con alguna conexión empresarial o con algún tipo de relación social o lo que sea para promovernos en algún trabajo, para tener un grupo de amigos bonito, y todo eso pues lo podemos ver hasta bien si queremos decirlo de alguna forma, pero el verdadero motivo de estar en la iglesia es entender que somos los hijos de Dios por amor, del que Jesús pues nos dio y derramó en la cruz por nosotros, y que de alguna forma esa es lo que nos liga a Dios, ¿sí? ¿Por qué nosotros no nos vamos de la congregación, no nos vamos de los caminos del Señor, no nos alejamos y no tomamos la decisión de irnos del camino de una manera, podríamos decir, drástica? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros no dependemos en nuestra vida, nuestra dependencia no está necesariamente ligada a nuestro impulso, sino que está ligada a la decisión que Dios tomó de acercarnos a Él. Y pues, ¿quién nos podrá separar? Es lo que está diciendo. ¿Quién podrá separarnos del amor infinito del ungido de Dios? E insisto, a mí me gusta mucho en esta versión porque recurrentemente utilizan la expresión el ungido de Dios. No solo dicen de Jesús, no dicen de Jesucristo, porque Jesucristo es la expresión, pero temo decirles que hay muchas personas que no saben lo que significa Cristo o no saben lo que significa Mesías, y me gusta cómo lo traduce en esta versión, porque precisamente le da esa titulación que es extraordinaria por el oficio que él definitivamente desempeñó para salvar. Luego dice, absolutamente nadie, y esto es bien categórico. Cuando dice absolutamente nadie, lo que está diciendo es, no hay persona, no hay ente, no hay espíritu, no hay un demonio, no hay ángeles, no hay una entidad en alguna otra realidad o en algún otro contexto existencial, ni el enemigo, ni Satanás. Nadie nos puede separar. Dice en esta versión tan bonita, porque dice, porque nada en el universo tiene el poder de disminuir su amor por nosotros. Insisto, esto es algo extraordinario, esto es algo totalmente fuera de todo poder de convencimiento y de todo poder de pensamiento que podríamos nosotros incluso tener. O sea, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Dice, nada ni nadie, porque nada en el universo tiene el poder de disminuir su amor por nosotros. Dios no nos deja de amar.
Dios no deja de tener el amor que siente por nosotros, por lo que nosotros hagamos, porque al final de cuentas el amor de Dios no depende de nuestros actos, no depende del que nosotros querramos hacer o no hacer. Dios no se siente en el compromiso de amarnos más porque yo ayune mucho, o porque yo pase muchísimas horas orando, que es algo bueno, o porque yo lea la Biblia o enseñe muchas cosas de la Biblia. Dios no me ama más a mí por lo que en teoría como ser humano yo pudiera hacer, porque al final pues todo lo que nosotros hacemos es como una reacción a la primera acción que fue el que Él nos amó. Y esa sentencia de que Él nos amó es inamovible, no cambia. Y alguien en este punto dirá, bueno, pero si la Biblia dice que Él nos ama y que nadie puede, de alguna forma, que nada en el universo tiene el poder de disminuir su amor por nosotros, entonces, ¿por qué hay personas que están sufriendo? Hay algunas personas que ligan o relacionan el sufrimiento de alguien con la falta del amor de Dios en sus vidas. Y créanme que el sufrimiento es realmente algo circunstancial y es algo que no necesariamente va ligado a que nosotros tengamos o no necesariamente el amor de Dios. Y yo lo digo de esta forma porque es la verdad. O sea, nos está hablando alguien como Pablo que pasó por muchas cosas difíciles. En su llamado ministerial sufrió y él mismo lo dice, cadenas, cárceles, hambre, persecución, lo golpeaban, se burlaban de él, hasta sus propios hermanos de ministerio en alguna medida lo traicionaban. Y pues no es que él estuviera todo el tiempo en la bonanza, en la prosperidad o en la plenitud. Y de todas maneras, él decía, nada tiene el poder de hacer disminuir el amor de Dios en mí. Entonces esto es algo que yo creo que es sumamente extraordinario. La otra cuestión importante acá es mencionar esto. Dice, o sea, porque nadie en el universo tiene el poder de disminuir su amor por nosotros. Las tribulaciones, dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, dice acá, las presiones y los problemas no pueden interponerse entre nosotros y el amor celestial. Por eso vuelvo a esto. Nosotros siempre tenemos que detenernos en algún punto y meditar cuál es la razón por la que buscamos de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué haces lo que haces? Entre comillas, no digo entre comillas con el fin de decir que no lo estás haciendo o que lo haces mal, sino simplemente entre comillas digo porque estás declarando de alguna manera que es para Dios, pero ¿por qué cuando la situación, pues fácil, por qué cuando es fácil o cuando todo está tranquilo, tú puedes cantar tranquilamente o buscar de Dios, orar y tener una relación, digámoslo así, estable con Dios? ¿Por qué cuando llegan los problemas no puedes orar? ¿Por qué cuando llegan los problemas o cuando tienes una situación complicada, incluso hasta con alguien de tu congregación, tú ya no quieres nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde está puesta el foco de tu relación? ¿Sí? Porque yo creo que en todo esto nosotros tenemos que analizar definitivamente cómo nosotros nos manejamos y debemos dejar, insisto, que Él nos ame de tal forma que nosotros simplemente seamos como tengamos la reacción a su amor. Ese es básicamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo con relación a esto. Y luego viene y dice, y las persecuciones, las privaciones, los peligros, las amenazas y las muertes. Dice, eh, las tribulaciones, las presiones, los problemas no pueden interponerse entre nosotros y el amor celestial. Y luego en una pregunta dice, ¿y las persecuciones? Las privaciones, los peligros y las amenazas de muerte. No, dice el apóstol Pablo, es una pregunta que él mismo contesta, porque todo eso es impotente para impedir el amor omnipotente. Dice, en otras versiones dice, ¿acaso hambre o desnudez? Y dice, porque está escrito, durante todo el día recibimos amenazas de muerte. Por tu causa, Dios, se nos considera nada más que ovejas para ser sacrificadas. Esto está definitivamente registrado en el Salmo 44:22, en donde pues es una parte de una enseñanza o una proyección mesiánica, si lo puedo decir así, ¿verdad? Todos estamos constantemente expuestos como ovejas que van al matadero. Verso 37 dice, sin embargo, aun en medio de todas estas cosas, triunfamos sobre todas ellas porque Dios nos ha hecho más
que vencedores y su amor ha demostrado es nuestra gloriosa victoria sobre todo. Em, este es el verso 37. Quiero decirles algo con relación a esto. Eh, y en el verso que estamos leyendo, donde dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, está dándonos una parte de lo que de alguna forma pues nosotros estamos aprendiendo. Y acá quiero hacerles la lectura de otro comentario bíblico. Dice, el amor nos ha hecho más que vencedores de cuatro maneras, dice acá, porque es el verso que sigue en el verso 38. Ninguna situación en la vida puede derrotarnos ni disminuir el amor de Dios. Punto número uno. Sabemos dos, que el amor y el poder divinos obran para que triunfemos sobre todas las cosas. Punto número tres, compartimos el botín de la victoria de cada enemigo que enfrentamos, según Isaías 53:12. Y el cuatro, hemos vencido al conquistador con tan solo una mirada de nuestros ojos adoradores. Hemos ganado su corazón. Cantares 4:9 y el verso de Cantares 5, capítulo 6. Y entonces en este pasaje que estamos en este momento reflexionando, nos dice lo siguiente, en el verso 37, es el que estábamos leyendo, ¿verdad? El verso 38 dice lo siguiente, y si se dan cuenta, pues ya vamos a terminar. Dice, y estoy convencido de que ni, vamos a ver, permítanme, así, perdón. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, triunfamos sobre todas ellas porque Dios nos ha hecho más que vencedores y su amor ha demostrado es nuestra gloriosa victoria sobre todo. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Otra vez volví a mencionar el apóstol Pablo el concepto de que nada puede desconectarnos de él, de nosotros y Dios. Y luego dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Vean qué bonita esta versión. Y dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. En otras versiones, yo recuerdo que dice, por ejemplo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, eh, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, ni potestades, ni demonios podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, ¿sí? Pero también hay un concepto acá interesante del cual tal vez no hemos pasado y está, al menos en esta versión, en el verso 37, que dice, Dios nos ha hecho más que vencedores, y esto solo quiero mencionarlo así rapidito porque lo hemos hablado quizá en otro momento, pero me gustaría comentarlo para que todos nosotros acá sepamos qué es lo que representa el concepto de por estas cosas ante estas cosas somos más que vencedores, porque es lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, este versículo también aplicaría para ser el versículo importante del capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Porque desde el primer versículo hay algo extraordinario, pero también hay otras cosas que hemos ido descubriendo y encontrando en este capítulo que tiene una riqueza doctrinal y una riqueza de bendiciones y declaraciones de Pablo impresionantes, pero ser más que vencedor es una cosa extraordinaria. Y acá el apóstol Pablo utiliza un concepto griego bien interesante que es una palabra compuesta en el griego que dice upernikaos. Ambas palabras creo yo que de alguna manera nosotros tenemos cierta relación con ella. Bueno, es una palabra, digamos, doble, una palabra que dice dos cosas, pero está unida, que es upernicao. Upernicao básicamente se divide en dos, que es uper, que es sobre, ¿sí? Y nicao, que viene de Nicolás, que viene de Nicolaita, que viene de, incluso para quienes no lo sabían, del concepto de la marca Nike, por ejemplo, de la marca esta, que es muy famosa, es precisamente su origen, es precisamente en conceptos como estos, que tiene que ver con otras líneas que tal vez en otro momento podríamos platicar, pero para quienes no lo sabían, de ahí se origina la idea, porque básicamente esta palabra habla de conquista, habla de victoria, habla de vencer, habla de ser el que gana, habla de ser el que resulta triunfador, ¿sí? Pero el apóstol Pablo aquí utiliza un concepto que aquí en español lo podríamos mencionar como más que vencedor, que es una cosa extraordinaria, porque básicamente es como decir, yo estoy sobre el que venció, ¿sí?
Y no lo vamos a malinterpretar, porque no es que nos esté diciendo que nosotros como seres humanos estamos encima de Jesucristo, sino que lo que nos está de alguna manera diciendo el apóstol Pablo es que el que venció nos lleva sobre sus hombros, y no porque, insisto, seamos más que Él, sino porque Él simplemente nos carga para demostrarle a nuestros enemigos quién ganó la victoria, y que de alguna forma el enemigo, por decirlo de alguna manera, cuando se enfrenta a ti y tú estás solo, el enemigo puede atacarte y puede vulnerarte en muchos aspectos. Pero cuando Dios está contigo, el enemigo realmente retrocede. ¿Por qué? Porque él no ve tu situación y no te ve a ti como persona, sino lo que está viendo es precisamente a quien lo derrotó. Entonces, cuando él ve a quien lo derrotó, retrocede porque sabe quién está contigo. Por eso es que en las escrituras también dice, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Ese es el sentido del upernicado que está explicado en Romanos capítulo 8, en el 37 y en el 38. Leo un poquito más, ya casi vamos a terminar. Dice, así que ahora vivo con la certeza de que no hay nada en el universo que pueda separarnos del amor de Dios. Estoy convencido de que su amor triunfará sobre la muerte. El amor vencerá la muerte, el amor vencerá las tribulaciones de la vida, el amor va a permanecer sobre los ángeles caídos y los poderes oscuros de los cielos. No hay nada en nuestras circunstancias presentes ni futuras que puedan debilitar el amor. Nada en cuanto a la vitalidad, nada en cuanto a la debilidad, ¿sí? Ninguna cosa que tenga que ver con las presiones de la vida nos puede a nosotros, pues, derrotar en el nombre de Dios. Ahora en el verso 39 dice, no hay poder alguno sobre nosotros, ni debajo de nosotros, ningún poder que jamás se encuentre en el universo que pueda alejarnos del amor apasionado de Dios que se derrama sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, el ungido. El verso 39 en la versión que tienen ustedes a su alcance dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor, que era lo que yo les decía hace un rato. En la versión, en la casi todas las versiones convencionales traducidas al español desde antes de lo que ha venido a ser como una nueva eh, paráfrasis en muchas versiones, no se habían ocupado precisamente de explicar esta partecita que es importante, que es Cristo Jesús, y todos asumimos y creemos en la mayoría que sabemos, que tenemos claro el concepto de Cristo Jesús. Pero en esta versión que yo tengo a mi alcance, que les estoy leyendo, dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el ungido, y nos declara acá, y así termina este capítulo 8 diciendo, ningún poder dice que jamás se encuentra en el universo que pueda alejarnos del amor apasionado de Dios que se derrama sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo lo finaliza acá, porque de alguna manera nos está como enseñando que para de alguna forma romper y vencer ciertas cosas hace falta un poder más grande. Y es algo que yo mencioné alguna vez en la iglesia. Dice la Biblia que Jesús sintió tanta pasión por morir en la cruz, porque sabía lo que eso representaba para liberarnos, y dice que esa pasión superaba el deseo, porque la Biblia dice, cuánto he deseado tener este momento, cuánto he deseado comer esta cena con todos ustedes, dice Jesús cuando está comiendo con sus discípulos por última vez antes de ser entregado. Y esa expresión es una expresión griega que literalmente lo transforma a algo relacionado con las pasiones o con la pasión. Y curiosamente esa expresión es de alguna forma en esa parte de las escrituras la única vez que usted va a encontrar que se mencione como algo positivo en relación a la pasión. ¿Sí? Todas las demás veces siempre habla de deseos de la carne. Pero lo que a mí me llamó la atención cuando yo estaba viendo eso es precisamente el hecho de que Jesús no es que haya sentido el mismo deseo de pecar, sino que él sintió un deseo muy profundo para querer salvar a los pecadores. Como diciéndoles, si ustedes sienten un deseo muy profundo por pecar, yo siento un deseo muy profundo por salvarlos. Yo siento un deseo muy profundo por morir por ustedes y perdonarlos y presentarlos delante de mi Padre
pues aceptos. Toda vez ustedes me reciban en su interior y permitan que yo sea quien gobierne y sea su Kyrios, su Soter, su Señor y su Salvador, para que cuando esto ustedes lo pueda venir la lucha, la prueba o la tribulación, como dice acá en estos versículos finales de Romanos 8, ustedes sepan que no hay una sola cosa, ni una sola persona, ni ente, ni demonio, ni el mismo Satanás, ni nadie puede venir y decirte, tú no puedes estar cerca de Dios. A ti te pueden decir cualquier cosa, te pueden decir que eres un hipócrita, te pueden decir que eres un falso, te pueden echar de un lugar, pueden pasar muchísimas cosas contigo y contra ti, pero quiero decirte definitivamente que Dios no desecha a aquellos que llegan con Él y llegan con corazón. La Biblia lo dice en el Salmo, tú no desprecias, Salmo 51, tú no desprecias un corazón que viene a ti hecho pedazos. Y el mismo Jesús dijo, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Y aquí tenemos que entender que no es lo mismo ir a la iglesia que ir a Jesús. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. No es lo mismo decir que tenemos algo con una religión a decir que tenemos algo con Dios. No es lo mismo decir yo amo a Dios que él decir yo siento el amor de Dios que me abre sus brazos. Como alguna vez un amigo muy querido nuestro que ya está pues en la presencia del Señor, es la manera de broma mencionaba esto, pero tiene su parte de cierto en cuanto a lo que voy a mencionar. Que él a veces cuando hablábamos precisamente de Romanos capítulo 1, decía él, puede que tú no te avergüences del Evangelio, pero el Evangelio puede que sí se avergüence de ti. Y como les repito, él lo decía en una manera de broma, a tono de broma. Pero lo que voy con esto es que, insisto, Dios, si tú estás con Dios, nadie te separa de Él, ¿sí? Nadie puede separarte del amor de Dios. Si tú te quieres desligar de Él, es porque precisamente no has conocido el amor profundo de Dios. Si cualquier cosa te hace tambalear en cuanto al amor de Dios, es porque necesitas conocer más profundamente ese amor que cambia tu vida. Que Dios los bendiga. Gracias por este momento, por estar acá. Y espero que lo que hemos platicado les pueda servir. Muy probablemente la próxima semana vamos a revisar unos versículos de este capítulo que estamos finalizando para introducirnos al noveno que ya vamos a iniciar y así vamos a ir consecuentemente. Ya faltan unos cuantos capítulos para finalizar el libro de Romanos y que usted y yo podamos decir, si es que nunca nadie lo ha hecho, de los que estamos aquí leyendo, podamos decir, ya leí un libro completo de la Biblia. Es lo maravilloso de todo esto. Tengan una buena noche. Voy a orar para bendecir sus vidas y finalizamos en este momento. Gracias, Señor, por este día. Como lo hemos hablado, Señor, te damos gracias porque nos enseñas, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y tienes con nosotros, Señor, tu infinita misericordia. Pedirte, Padre Santo, que tú seas quien nos guarde y que nos des tú la certeza de que estamos ligados a ti. Como dice en el Salmo, mi alma está apegada a ti, solamente tu diestra ha sostenido mi vida. Así lo podamos decir todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a que esto sea parte íntegra de nuestro deseo y que así podamos vivir hasta el último momento en esta tierra o hasta el día que tú vuelvas por tu pueblo y que podamos decir que vivimos cerca de aquel Dios bueno. Que si alguna vez eso se viene a hacer evidencia en nuestra vida, con nuestras personas amadas o con nuestro círculo, nuestro entorno, que solamente digamos, o sea, que la gente note que nosotros estamos cerca de ti, que solo veamos hacia el cielo y digamos gracias al Señor porque Él ha hecho todo esto por nosotros. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos seguimos platicando la próxima semana y para quienes quieran acompañarnos este próximo domingo a nuestra reunión, vamos a estar en la Cámara de Industria desde las 10 de la mañana. Vamos a tener un tiempo devocional y el tema del que vamos a platicar es mi sacrificio. Así que Dios les bendiga. Un gusto saludarlos.